El mensaje que quiero compartir con todos ustedes se llama 10 oraciones para hacer en el 2024. Parece mensaje de principio de año, pero la idea es esa. Son oraciones que van a revolucionar su vida espiritual. Yo se lo aseguro no porque son oraciones que yo me inspiré a hacerlas, la verdad, sino simplemente las sacamos de la Biblia. Y yo creo que las oraciones tienen poder. Y una de las cosas, cuando yo leo la Biblia, y eso que toda la vida escuché que hay que orar, tengo una pequeña biblioteca chiquita de libros de oración, tengo más o menos como unos 20 libros de oración, y fue una de las cosas que exploré, libros de intercesión en mi vida cristiana. Hoy entiendo mejor la oración que antes. Y una de las cosas que logré comprender es que muchas veces cuando yo oraba desde mi intelecto, o sea, desde mi razón y desde mi necesidad, muchas veces mis oraciones eran oraciones más como que se iban por las ramas. Pero cuando comencé a leer las oraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, que hizo el apóstol Pablo, los apóstoles, algunas oraciones del Antiguo Testamento que me impactan muchísimo, me di cuenta que las oraciones que ellos hacían no se iban por las ramas. Ellos iban ¿a dónde? A la raíz. Entonces nosotros somos muy de oraciones. Yo soy todavía eso, estoy renovando mi entendimiento de cámbiame, dame, ayúdame. Todas estas de oraciones, pero llega un momento donde no es que sean malas, son buenas oraciones, pero necesitamos entrar a profundizar en ellas. Entonces, las personas que van a estar escuchando este mensaje, este fin de año, pues les queremos animar que usted tome nota junto con las personas que están esta noche, porque son oraciones que usted le va a ayudar, o marcarlas en la Biblia. Yo lo que he hecho es marcarlas en la Biblia. Por eso en todo este tiempo que hemos estado, y quiero contarles un poquito a las personas que nos están escuchando ahí en casa, que hemos estado en unos 40 días de búsqueda. Y en estos 40 días de búsqueda vamos en el día 38. Y en estos tiempos hemos estado enseñando acerca de profecía bíblica y hemos estado enseñando también acerca de la oración. Y lo que quiero compartir con ustedes es un poco acerca de lo que hemos estado compartiendo aquí todas las mañanas, de 6 a 8 de la mañana, con un grupo de personas que ha estado viniendo buscando al Señor en adoración, en intercesión. Y me gustaría que usted también, que está en casa, que está en otro lugar, pudiera escuchar este mensaje, porque sé que estas oraciones pueden revolucionar la vida personal suya de oración, pero no solamente la vida de oración, sino va a revolucionar su familia, su propósito, su espiritualidad, su entrega a Dios y todas aquellas cosas más que trae el poder conectarnos con Dios. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra, porque quiero explicarles estas 10 oraciones. El primer pasaje que queremos mirar, que hace como un mes y medio lo exploramos en la iglesia, pero quiero volverlo a explorar con ustedes, es Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, para que usted en casa pueda buscarlo, que me interesa que en la casa cada uno pueda tener su Biblia y pueda subrayar estos versículos que le quiero compartir. Para mí, no porque yo sea el pastor o porque esté dando este mensaje, esto es una de las rutas que yo tengo de oración y este año quiero intensificarla. Prontamente, en un par de meses, están enseñando otros 10 principios, porque quiero ir enseñando principios de oración para que la gente pueda tenerlos y la gente pueda conectarse con estos principios. Así que dice la palabra así: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y nos explica por qué la oración. ¿A dónde? En el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. La primera oración que Pablo nos enseña no es la primera en orden, es la primera que yo quiero transmitirles. Es que Pablo dice que uno tiene que orar para ser lleno del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, manifestada a través de su palabra. Él dice que si una persona comienza a ser lleno del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, esa persona, lo que va a pasar con esa persona es que comienza a caminar en lo que es digno del Señor. No solamente eso, dice, comienza a agradar a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Siempre quise saber cómo hacer para dedicarle menos horas a la consejería.
Y no es porque no quiera dar consejería, porque si algo he hecho en mi vida es sentarme horas y horas a escuchar gente y asesorar personas. Todos los días tengo a alguien que hace una consulta pequeña, grande, hay una consulta. Siempre que vengo a un servicio, al final alguien me hace una consulta. Me llaman para hacerme consultas, me escriben de otros lugares para hacerme consultas, me busca gente hasta de otras iglesias para hacerme consultas. Gente que no es cristiana, y yo decía, Señor, y digo todavía, ¿cómo hago para poderme multiplicar si no tengo todo el tiempo que quisiera? Las fuerzas no son las mismas que antes, que yo antes me sentaba literalmente a las 2 de la tarde y me iba a la casa a las 8 de la noche de día y comenzaba a atender hasta que esto. Solo me paraba a ir al baño y a tomar un vaso de agua y ya seguía hasta las 8 de la noche. Lo hacía de martes a viernes, casi todos los días del año. Eso lo hice por mucho tiempo. Y llegó un momento donde yo me di cuenta que muchos de los consejos que yo daba eran poco escuchados y eso me frustró mucho. Y un día yo pensando en esto digo, Señor, ¿cómo es? Y entro en este pasaje bíblico. Y cuando leí este pasaje bíblico me impactó donde dice que la persona que es llena de la voluntad de Dios, la entiende, lo primero que va a pasar con esa persona es que comienza a caminar como alguien que camina dignamente delante del Señor. Le comienza a agradar en todo y comienza a llevar fruto espiritual. Porque cuando uno comienza a entender la voluntad de Dios revelada de todos los aspectos, obviamente uno no la va a entender en un día, eso es progresivo, uno comienza a entender primero el plan macro de Dios. Que eso es lo que yo no entendía muchas cosas, pero cuando la voluntad de Dios comenzó a manifestarse, comencé a entender el plan macro de Dios. Pero no solamente el plan macro de Dios, comencé a entender el plan personal de Dios para mi vida. Y una de las cosas que me sacó del ambiente religioso es entender y me ha ayudado como pastor que no todos somos iguales. Y que cuando uno en la iglesia lo quieren uniformar, hacernos como que todos pensemos, claro, tenemos que pensar las mismas cosas en la palabra, pero no podemos decir, somos los mismos todos, tenemos los mismos rasgos. Eso solamente los asiáticos, que uno confunde coreano con japonés, pero aún así, si usted lo mira bien, el uno es más rasgado que el otro. No somos iguales. Y en ese diseño que no somos iguales como personas, como individuos, tampoco los planes de Dios son iguales para todos. Entonces aprendí el plan macro, o sigo aprendiendo el plan macro de Dios, comencé a aprender el plan personal de Dios, pero además de eso, comencé a entender qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada a Dios. Y por eso usted tiene que comenzar a orar a Dios por eso. Y tiene que orar por sus hijos. Yo siempre le digo, estas oraciones para hacerlas, ¿cómo las hago yo? Yo primero oro por mí. Alguien dirá, bueno, no es egoísta empezar por usted. No, pues porque yo estoy orando por mí primero. Yo primero oro por mí. Después, ¿qué hago? Oro por mi segundo anillo, que es mi familia. Después oro por mi tercer anillo, que es la iglesia que yo pastoreo, la iglesia de los hermanos en Cristo. Yo oro la misma oración que hice por mí, la oro por los hermanos. Y también la pido por el país. Ahora, si usted tiene un trabajo, tiene un negocio, pues uno ora. Entonces yo oro siempre mi oración, voy así como por anillos. Voy haciendo la intercesión y el clamor a Dios por eso. Entonces eso lo he aprendido a hacer. Entonces lo primero que oro, ¿qué es? Señor, llena a mis hijos del pleno conocimiento de tu voluntad, Señor. Llena mi vida. Ya llega un momento donde hay cosas que usted comienza a sentir el testimonio interno del Espíritu Santo a través de esta manifestación, de que hay cosas que a Dios no le agradan, sin que alguien me esté diciendo que a Dios no le agrada eso. Entonces ahí usted comienza a madurar, porque uno no comienza a estar pendiente, ¿qué pensarán en la iglesia de mí? Yo sirvo en la iglesia y en la iglesia me dicen que si me porto mal me sacan del ministerio. Entonces, ¿qué hago? Por ahora me porto bien porque estoy en el ministerio. No, llega un momento donde no se trata si estoy en el ministerio o no estoy en el ministerio. Se trata es que comencé a comprender los planes de Dios, los diseños de Dios, la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, para que un cristiano madure, para que un cristiano comience a agradar a Dios, para que un cristiano dé fruto en todo lo que hace, si no conoce la voluntad de su Señor, no va a poderlo hacer nunca. No va a poder, entonces uno no le encuentra sentido a la iglesia. Yo llegué a un momento donde entré en una crisis porque no le estaba encontrando sentido a la iglesia, la verdad. No digo ahorita, es una crisis de hace años atrás, pero no le estaba encontrando el verdadero sentido. Yo digo, bueno, ¿cuál es el sentido? Ir todos los domingos, estar ahí, estar en un servicio, entrar, venir, esto, lo otro, sentarnos a escuchar, a tomar notas, esas cosas, como que no le estaba encontrando mucho el sentido. Pero me doy cuenta que Dios primero es misericordioso, es paciente y comienza uno poco a poco a explicarle. Y estos textos
cobraron mucho sentido cuando le dije, Señor, yo quiero entender cuál es tu voluntad, cuál es el plan que tú tienes. Y usted comienza a entender esos planes de Dios para las naciones, el plan de Dios para usted, para su familia. Comienza a manifestarse el entendimiento de qué es la voluntad de Dios para nosotros. Así que la primera oración que usted tiene que hacer, ¿qué es? Que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Y haciendo esa oración, Pablo le añade algo más. Que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual. Porque sin sabiduría usted nunca comprenderá los diseños de Dios. Se necesita tener la sabiduría y la inteligencia para poder entender. Porque la mente humana es finita, es limitada. Porque la voluntad de Dios se sale de todo conocimiento normal humano. Hay cosas que nosotros no podemos comprender, por más inteligentes que seamos, estudiados que seamos, necesitamos la inspiración de Dios, la sabiduría de Dios para entender todo ese misterio revelado de Dios. Por eso hay gente que dice, yo no puedo comprender, literalmente lo he escuchado de personas agnósticas, ateas, y de mucha gente, que ustedes hablen de un Dios de amor que mató a su hijo en una cruz. Hay una rama de la iglesia cristiana, liberal, súper liberal, que ellos dicen que predicar de la sangre de Cristo es la carnicería, es una carnicería cristiana. Ellos se burlan cuando uno habla de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Yo no juzgo eso, pero lo que yo he entendido es que a ellos no se les ha revelado el plan perfecto de Dios. Ellos tienen parcialmente una revelación del Evangelio. Ellos piensan que Dios es bueno y ya. Y que Dios es grande y misericordioso y ya. Pero no entienden el modelo de Jesucristo. Entonces, por eso cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando usted ora por un hijo, por esto, lo que está diciendo, Señor, cuando él enfrente la universidad y comiencen a desafiarlo con el conocimiento, que él pueda entender cuáles son los diseños de Dios verdaderos en la tierra. Que él pueda entender que Dios es el creador de todas las cosas. Eso está orando Pablo. Que Dios pueda entender que de él todo se sostiene por él y para él. Eso es orar para que la voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que miremos está más abajo. Ahí en Colosenses capítulo 1 estamos, para los que nos están siguiendo. Tengo también una transmisión acá paralela y otra transmisión allá, pero quiero que todos los que están siguiendo puedan leer Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice así: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que también tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mire lo que dice Pablo: mi deseo es que estén llenos ¿de qué? De alegría. Póngale cuidado a esto. Esto es una enseñanza más que una predicación. Esto es una ruta que yo quisiera que usted tome de oración, que usted incluya estos pensamientos bíblicos, no de Edison ni de nada, sino bíblicos en su oración. Pablo dice al final, mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Que todos estemos llenos de alegría. Entonces Pablo dice, ¿cómo llegar a uno a estar lleno de alegría? Pablo dice que para poder estar llenos de alegría necesitamos pedir la segunda oración a Dios. ¿Cuál es la segunda oración a Dios? Que todos seamos fortalecidos con el glorioso poder de Dios. La palabra fortalecer aquí es una palabra que significa dunamos. Y esa palabra dunamos es la fuerza activa de Dios en una persona. Esa fuerza activa de Dios, poderosa, ese poder glorioso que sale de su presencia, dice la Biblia que va a provocar en el creyente dos cosas. ¿Qué es lo que va a provocar en un creyente? Dice ahí, constancia o perseverancia y la paciencia, dice Pablo, que ustedes necesitan. Ahora déjeme traducir por qué usted y yo tenemos que hacer esta oración. Todos los que estamos aquí tenemos dos desafíos, indudablemente, y es que todos tenemos pruebas en la vida, pero la Biblia nos manda a seguir perseverando, a seguir siendo constantes y no desmayar. Y tenemos otro desafío, y es a que necesariamente necesitamos paciencia. Por eso Hebreos dice, con fe y con paciencia se heredan las promesas. Y el contexto de este versículo, paciencia, ¿sabe a qué está aplicado? No paciencia al Señor. No es que le vamos a tener paciencia al Señor porque Él se demora en cumplir sus promesas. Alguno pensará, la paciencia que está hablando acá es la paciencia que tenemos que tener los unos a los otros en este caminar para no tropezar.
Casi muchos de los pasajes bíblicos Pablo está pensando no es que solamente tenemos que tener paciencia en el trabajo, todo ese tipo de cosas, sino que él está hablando que los problemas y las personas pueden desanimar a un cristiano y hacerlo tropezar en el camino. No he encontrado un tiempo en la historia de lo que yo llevo el cristianismo, que no son tantos años, pero ya estoy cumpliendo un par de años, donde yo he visto tanta gente que esté tropezando por causa de otra persona cristiana. La gente se desanima, la gente no quiere venir, la gente no quiere volver porque hay un problema, porque hay una circunstancia equivocada, un malentendido, porque el esposo no cambia, porque la esposa no cambia, porque los hijos no cambian. Y comenzamos a entrar en tropiezo de decir, yo lo he insistido, llorado, yo le he hecho, pero nada cambia. Y Pablo dice que lo que yo hoy necesito que es fortaleza para seguir perseverando y no desmayar cuando vengan las pruebas y tener paciencia para no dejar que las personas me terminen afectando y desanimando en el caminar con Dios. Por eso cuando yo entendí esta oración, yo dije, yo necesito orar. Porque una de las cosas que nos pasa a los pastores es que uno se puede desanimar. Pienso que una de las tentaciones de un pastor es el desánimo. ¿Por qué el desánimo? Porque usted invierte demasiadas horas en el trabajo, usted invierte su vida y a veces no siempre la gente va a la marcha o va al ritmo que usted espera como pastor. Pero Dios, y eso se lo compartió una persona en un grupo en estos días, Dios tuvo que enseñarme una cosa que está en el Nuevo Testamento. Dios no va a quitar los débiles, no los va a quitar. Porque Pablo le dice, soporten a los débiles, o sea, si no los van a quitar. No los van a quitar los que hieren, porque dice, así como Cristo los perdonó, perdónenlo a usted. O sea, no los va a quitar. No sé si es una buena una noticia para alguien. Dice la Biblia algo más que me cuesta, que no, los perezosos tampoco los quitan. Y hay algo más profundo. Jesús dice que no va a quitar la cizaña. Porque a veces es fácil uno pararse en la iglesia, coger una persona, como me decía alguien, que lo expulsaron de la iglesia y le dijeron, está aquí, por acá, no vuelva. Porque eso sería fácil para decir, mano, usted tiene tantos problemas, no vuelva acá. Yo le profetizo que su iglesia es por allá en San Agustín, váyase por allá y sería como más fácil. Y uno en la iglesia, toda la persona que sea de tropiezo, decirle, no, pues es mejor que usted se vaya y no vuelva por acá. Entonces, ¿cómo convivir con todo eso en una iglesia, en una familia, en un trabajo, más las pruebas personales? Situaciones que antes llega un momento donde el peso se hace tan fuerte y la gente comienza a desanimarse en el Señor y comienza a dejar el camino de Cristo. Y Pablo dice, lo que ustedes necesitan que es que venga la fuerza de Dios para que sigan caminando, perseverando, con paciencia, para que estén ¿qué? Alegres. Por eso Nehemías dijo, el gozo del Señor es la fuerza de su vida. Quiere decir que ese gozo que viene del cielo, que no es lo mismo que ser chistoso, porque gozo y chiste no es lo mismo, estamos hablando de una fuerza interior de alegría en la prueba. Por eso Santiago dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice, esos versículos para mí eran muy difíciles. Y digo, pero ¿cómo se va a alegrar uno en medio de una prueba? Yo encontraba muchísima dificultad para entender esos versículos. Tal vez por lo mismo que a veces es un poco impaciente uno con muchas cosas. Uno es impaciente hasta con uno mismo, que uno quiere salir rápido del proceso, avanzar ya, crecer ya, no estar luchando con las mismas cosas toda la vida. Entonces dice Pablo que uno necesita que Dios le dé fortaleza para seguir perseverando, para no desanimarse, para tener paciencia y para estar alegre. ¿Qué necesitamos entonces? Después de ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos la fuerza de Dios para cumplir esa voluntad en nuestras vidas. De resto no lo vamos a lograr. Pablo sigue más adelante en esa línea. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, versículo 12, y ahí vamos a enseñar 3 oraciones más. Estas 3 oraciones son bien interesantes, bien especiales. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice así la Biblia, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo, ¿lo tienen ahí? De Cristo. Siempre. ¿Qué es siempre? Todo el tiempo. Todo el tiempo rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones por 3 motivos. Primero, para que estén firmes.
Segundo, para que estén perfectos. Y tercero, para que sean completos en todo lo que Dios quiere. Así que nos vamos a detener porque acá hay 3 oraciones más por hacer. Después de orar que el Señor nos llene del pleno conocimiento de su voluntad, que nos dé la sabiduría para comenzar a entender todos esos misterios y la inteligencia espiritual para aplicar los misterios de Dios. Quiero explicarle algo como devolviéndome un poquito, porque a veces ese versículo es difícil y no podemos encontrar tropiezo con esta otra oración porque parece que es lo mismo. El libro de Levíticos es un libro bastante difícil de entender. No sé si algún día ha leído Levíticos. Levítico, una mano de sacrificios que usted dice, pero el versículo central de Levíticos, ¿cuál es? Dios es santo. En ese capítulo de Levíticos dice Dios, por ejemplo, estas cosas: que el campamento donde ellos iban a vivir, él no podía ver excremento humano. No sé si ha leído eso. Entonces dice que cada uno tiene que ocultar el excremento humano. Y mire lo que dice el versículo: porque yo soy santo y camino en medio del campamento. Entonces uno dice, si Dios es espíritu, ¿estamos claros con eso? Dios es espíritu. ¿Por qué Él dice que se va a untar como los pies en el campamento, si Él es espíritu? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere revelarle al pueblo de Dios? Que Él es santo, pero a través de esa santidad expresada, le está diciendo que si todo un campamento donde hay 2 millones de personas haciendo sus necesidades fisiológicas y nadie las tapa, ¿cómo sería el campamento? 2 millones que entren una vez al día. Y son como algunos que yo conozco que eso, Dios mío, cuando van a Rivera, el pozo séptico a veces se llena. Entonces uno dice, si hay personas que están ahí todo el tiempo y no hay una cobertura, pero no solamente una vez, 2 millones haciendo una vez diaria, pero como se multiplica por 30. Entonces Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que quiere revelar? Si uno no lo entiende, Dios revela su voluntad, pero hay que entenderla, para eso necesita la sabiduría. ¿Por qué Dios dice que todo mundo tiene que eso? Pero ¿por qué relaciona eso con la santidad? ¿Qué relación tiene eso con la santidad? Si eso es una manera normal del ser humano para poder mantenerse sano, es poder defecar. Ya sabemos que una persona que tiene estreñimiento se enferma. Tiene que ver por un tema de higiene y de cuidar la salud del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo la santidad se refleja con la salud? Para entender eso se necesita ¿qué? La sabiduría de Dios para entender el plan que Dios quiere revelarle a ellos. Entonces ellos juiciosamente hacían eso. Lo que hacían es que cada uno andaba con una pala y enterraban, y así fueron minando todo el desierto. Entonces, a veces uno lee algo, pero no lo logra entender. ¿Qué necesita entonces? Que Dios se lo revele, y para eso va a usar la sabiduría. La segunda oración que tiene que ver con la fortaleza. Porque a veces uno ya lo sabe, Dios se lo reveló, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque se desanima, deja de perseverar, deja de luchar. A veces le pone cuidado que la gente, que esto, que lo otro, porque nosotros sí tenemos un problema, los seres humanos, de estarle poniendo cuidado que dice tanto la gente. Entonces la gente se desanima, y Pablo dice, tiene que tener la fuerza, esa fuerza de Dios que viene de su gloriosa presencia para que sigan perseverando. Y ahora Pablo va siguiendo más y nos va llevando que hay un siervo cristiano, un discípulo de Pablo que fue enseñado por Pablo. Dice que este hombre hace 3 oraciones por esta iglesia. ¿Y cuál es la primera oración? Yo oro para que todos estén firmes. ¿Qué significa la firmeza? Santiago capítulo 1 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Toda persona de doble ánimo es inconstante en los caminos. Yo creo que una de las virtudes que uno ve secularmente en muchas personas que no tienen a Dios, que solo lo hacen por alcanzar el éxito, que yo le veo, una de las 2 características principales, una para mí de las 2 que yo veo en gente secular, deportistas, empresarios, es que son personas que son firmes en lo que hacen. Lo que persiguen, lo persiguen como lo persiguen de verdad. Hay personas que en este tiempo les dieron libertad para ir a vacacionar y ellos siguen entrenando.
Ellos no van a estar que vamos a tomar, que vamos a descuidarnos, que los tamales. Ellos siguen ahí haciendo porque ellos esperan que en el 2024 un propósito que lo persiguen, están firmes. O sea, no están inconstantes. Y Pablo dice que uno de los problemas que él detectó en la iglesia de Jesucristo, por eso cuando uno ora por algo es porque detectó un problema. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia sea firme en sus convicciones, firme en su fe, firme en lo que cree, en lo que persigue, en lo que buscamos. La Coca-Cola se puso una meta que en 100 años iba a perseguir un sueño, y es ponerla en 200 países la Coca-Cola a tomar. Le bastaron 60 años para lograr esa meta. Hasta la metió en países donde la gente odia a los gringos. Y es una empresa gringa. Porque para mí eso es estar firme en perseguir algo. Ahora, si gente lo hace así, dígame nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Esa firmeza en seguir constante en lo que hacemos. Perseguir los propósitos de Dios. Ser constante y no dejarnos desanimar. Y esa firmeza, cuando dice Santiago 1, el hombre de doble ánimo, esa palabra doble ánimo es una palabra que significa doblemente. Es decir, una persona tiene un pensamiento y algo, está firme, ahora sí de verdad, y después ¿qué pasa? Viene el desánimo y dice, no, pues no se puede, eso para qué, dejémoslo para después, para más adelante. Usted sabe que estamos terminando el año, y terminando el año existe como una mezcla de emociones. En algún momento determinado lo que no se dio y lo que quisiera que se diera el próximo año, están las dos cosas. Y cuando se empieza el año se empieza con muchas ganas de hacer cambios y hacer cosas y para aquí, para allá, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ahora, ¿cómo va a terminar el próximo año? Porque una cosa es lo que uno quiere, pero otra cosa es lo que uno persigue. Y eso se llama firmeza. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero que los creyentes sean firmes. Que si los creyentes se ponen una meta de que van a orar, van a orar. Que si usted dice, yo quiero realmente, pastor, el próximo año tomar decisiones financieras, decisiones familiares, matrimoniales. Como estos días tuvimos un día de énfasis fuerte de oración por los matrimonios y por los solteros. Estamos dando guerra espiritual por los solteros. Porque yo he hablado estos días con hartos solteros y le digo, el problema es que el diablo le engaña, y yo también estuve haciendo parte de ese grupo, que nos engañó de que la oración por casarse es una oración menor. No es una oración menor. Para mí, obviamente sacando la entrega a Cristo, es la segunda oración más importante. Después de entender por qué estoy en este mundo, es entender con quién voy a hacer ese plan en este mundo. Entonces es una oración que yo tengo que perseguir todos los días, porque por eso hay tanta gente que se equivoca en esta área. Entonces uno, ¿qué necesita? Hay momentos donde la persona dice, yo quiero un príncipe, yo lo persigo. Pero cuando ve que el príncipe no llega, que dice, lo que me llega lo recibo, ya no me pongo con tanto príncipe ni nada, porque hay un desánimo en la fe. Porque la gente no consigue, no persiste. Y yo creo que el evangelio es de mucha persistencia. Yo no he estado siempre en mis mejores momentos en el evangelio, pero lo que he hecho es persistir. Ahí sigo haciéndole con constancia. No he logrado todo lo que quisiera, pero sigo y le pido todos los días a Dios, le sigo pidiendo lo mismo. Señor, afirma mi corazón, afirma mis pensamientos. Que yo no sea de doble ánimo, que yo no sea de doble mente. Que un día diga una cosa animado, el otro día, no, pues estoy para qué. Que Dios otra vez me levante, bueno, me anime, Edison, no lo deje, hágale, sino que Dios quiere que vayamos creciendo en firmeza. Pero no solamente que esa sería la tercera oración, la cuarta oración, ¿cuál es? Él dice que Él ora para que sean perfectos. La palabra perfectos aquí no es una persona que no se equivoca. La palabra perfecto es una persona que ha logrado madurar. Mi oración para mí y para Sion este año y el otro año será dura esta oración. Yo quiero que la iglesia madure. Estoy orando mucho por esto, por mi vida y por la iglesia. Porque una iglesia que no es madura no sabe resolver conflictos. Una iglesia que no es madura es una iglesia que se crea en la crítica. Una iglesia que no es madura se crea en la pataleta, porque ¿qué es una persona que no es maduro? Pues un inmaduro. ¿Y qué es un inmaduro? Pues un niño que está en el proceso de salir de la niñez para pasar a la adolescencia, y a veces la iglesia es así. Cuando le conviene, ¿qué es la iglesia? Para exigir derechos, es que nosotros necesitamos, somos niños. ¿No ha visto los niños que son? Cuando usted quiere que les dé algo porque exigen sus derechos, que yo soy niño, usted tiene que cuidarme, tiene que darme, tiene que esto. Cuando ellos quieren exigir sus derechos, ¿qué dicen? Yo ya soy grande, déjeme a mí hacerlo.
Entonces la iglesia comienza a entrar en esa dinámica de inmadurez. Eso se lo entiendo a un niño de 8 años que está creciendo. Pero no toda la vida tenemos que quedarnos ahí emocionalmente, espiritualmente. Las iglesias comienzan a entrar en una dinámica en solo exigir. Exigir, es que a mí no me dan, es que a la iglesia le falta esto, es que la iglesia no me da lo otro, es que el Señor, entonces cuando el Señor no responde todas las oraciones como las estamos haciendo, ¿qué pasa con mucha gente? Se desanima. Dice, ¿yo para qué oro? Yo he orado tantos años y por eso yo dije, claro, es que hemos hecho muchas oraciones almáticas, no hemos orado la palabra. La palabra dice que maduremos. Entonces cuando comenzamos a orar por madurez espiritual, comenzamos a salir de un atoradero. Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que los hijos son los que heredan. Y la palabra hijos en la traducción del Nuevo Testamento existen 5 palabras para hijos. Y hay una de esas palabras, ¿cuál es? Es el hijo que ha pasado una madurez. No me acuerdo exactamente cómo se llama esa palabra, que es la palabra que se da para los niños judíos que pasaron a la madurez y ellos están listos para que les encomienden tareas y les den recompensas. Entonces Dios busca de nosotros ¿qué? Madurez. Y una de las oraciones que hacen ellos es, necesitamos que ellos maduren, que ellos sean perfectos, que sigan avanzando, que no se queden estancados, que su cristianismo no se quede ahí raquítico, que no toda la vida se sienta en una iglesia y decir, ¿qué tienen para darme? Y a demandar, y si Dios no lo hizo, yo me molesto. Claro, uno tiene crisis y todas las hemos tenido, pero no toda la vida tenemos que estar molestos con Dios porque Dios no nos ha dado lo que no queremos, lo que hemos pedido y no lo ha dado como lo queríamos y en el momento que lo queríamos. Dios tiene su forma soberana de hacer sus cosas. Si yo me pongo a pensar todas las oraciones que yo hice y que Dios no respondió, cuando pasaron los años le doy gracias a Dios porque no las respondió. Yo puedo cantidad de testimonios, pero cantidades de testimonios. Un día para hacer una compra, yo estaba loco con esa compra de una cosa de un valor grande, la verdad. Y mi papá me estaba dando pedal también porque él me decía, sí, vamos, yo lo ayudo, lo acompaño, vamos a mirar por aquí. Fuimos a mirar un lado, mirar otro lado, mirar otro lado. Eso nos mandaban, mire, ahí esto, lo otro. Y un día yo sentí que Dios me decía que yo estaba afanado y que podía cometer un grave error si actuaba en ese afán, porque en ese afán iba a tomar una mala decisión. Y yo le dije a mi papá, no, papá, yo sé qué vamos a hacer, yo no voy a buscar más, yo voy a descansar, yo voy a orar y voy a esperar. Y yo le pedí a Dios que me diera, y me acuerdo tanto que vi algo que yo quiero eso, yo creo que ese Señor toca el corazón, porque una vez dice, no es que no está dando, es porque Dios necesita tocar a la persona. Pero era Dios atravesándose, no, y yo como que no, yo creo que sí, ese es, pero no entendía que era que Dios estaba atravesando. Pasaba el tiempo cuando ya descansé en Dios, cuando ya no estaba pensando en eso, como al año, apareció alguien a decirme, oiga, ¿no le parece esto bien, esto bien? Y era todo como yo lo había pensado y con lo que yo realmente podía, porque con lo que otro iba a hacer un negocio de deudas y un montón de cosas. Entonces he aprendido a saber una cosa y es a esperar. Y la madurez me va diciendo de que muchas veces cuando no se da algo, no hay que estar a toda hora como ahí forzándolo y que tiene que sí o sí darse. Porque Dios le va a decir estas 4 palabras en las oraciones. Dios tiene su propósito cuando usted ora. Usted tiene el suyo y Dios tiene el de él. Dios tiene su tiempo. Usted tiene el suyo, Dios tiene el de él. Usted tiene prisa. ¿Y qué le pasa a Dios? Es eterno. ¿Se acuerda cuando Marta mandó a llamar a Jesús que se viniera pero volando? Porque su hermano se estaba muriendo. ¿Y qué pasó cuando Jesús le mandaron a decir? Dice que se demoró 4 días en llegar. Y cuando llegó regañó a Jesucristo. Y le dijo, es que si usted estuviera acá, mi hermano no muere, porque yo sé que usted tiene el poder, pero se demoró y ya para qué viene si ya está tarde. Sin embargo, pues si usted hace algo, pues lo viene y si no, no. Pero Jesús resucitó a Lázaro y esa lección siempre me quedó. Dice, así dice literalmente el pasaje. Cuando escuchó que se estaba muriendo, le dijo a sus discípulos, tranquilos, Lázaro duerme. Pero no sabía que ya había muerto. Y se demora más. Y me di cuenta que Dios tiene su tiempo para las cosas. Nosotros tenemos afán, prisa, y Dios tiene su momento. Dios tiene la tercera, es soberanía. Hay cosas que usted no entiende, yo no entiendo, pero Dios sí las entiende. Hay una cosa que se llama soberanía, que son los planes eternos de Dios en su infinita sabiduría y conocimiento y en esa profundidad tan grande de cosas que yo digo, yo no entiendo, pero Dios sí sabe. Amén. Entonces, cuando se mezcla
propósito, con tiempo, con soberanía. Cuando se mezcla todo eso, es que Dios hace su trabajo y su labor. Dios lo hace a su manera, a su forma. Cuando yo me fui a pasar para este lugar, vuelvo e insisto con mi papá, que mi papá jugó un papel determinante. Él me decía, este lugar lo habíamos comprado familiarmente en la familia. Y él me decía, ¿por qué no le hace a la carpintería, donde está la carpintería? Yo le decía, no, a mí no me gusta ese lugar. No me gusta ese lugar porque ese lugar es pequeño. Yo quiero un lugar ya con kits, con parqueaderos, con una cosa, y buscamos por todo Neiva un lugar así. Y en algún momento determinado íbamos a tomar hace como 10 años un lugar que costaba como 3 millones el arriendo. Y yo estaba aficionado porque yo dije, ese es un lugar propicio. Pero de repente siempre Dios en su soberanía, y yo siempre he dicho, Señor, yo someto mis deseos, mis pasiones, mis motivaciones, te las someto a ti. Y de repente alguien me dice, oye, ¿usted no ha contemplado la posibilidad que aquí en la noche es bien difícil? Y era como si yo digo, me dio una revelación que no me he dado cuenta. Mis emociones no me están dejando dar cuenta que en la noche, ese lugar que vamos a alquilar, era bien pesado porque pasaba mucho indigente por ese lugar. Y yo dije, sí, es verdad, yo no me he dado cuenta. Estaba tan emocionado que solo vi el día, pero no vi la noche. Y paramos y descansamos, y un día yo orando, el Señor me dijo, ve a ese lugar que te vas a dar cuenta que va a ser de bendición. Y acá llevamos 10 años, cuando yo no lo quería. Porque es mejor dejar actuar a Dios. Y con este lugar nos ha dado la posibilidad de hacer muchas cosas para la iglesia, porque hemos tomado un arriendo muy alto, pues nunca nos dio la oportunidad de tener una economía para hacer otras inversiones en la iglesia. Entonces uno tiene que aprender ¿a qué? A dejar que Dios trabaje, y es para eso necesita haber madurez, porque la madurez nos lleva a saber esperar, a saber confiar, que ya oramos, ya hemos perseguido, ya hemos confesado, ya hemos declarado la fe, todo. ¿Y qué toca hacer ahora? Confiar de que Dios va a hacerlo. Si es un no, y es un no de Dios, es el mejor no que usted puede escuchar si es de Dios. Y si es un sí, pues gloria a Dios, porque hay no de Dios, hay silencios de Dios. Hay momentos donde usted dice, diga algo Dios, dígame por lo menos no, pero Dios como que está en silencio. Pero aún en el silencio está trabajando con mi fe, está trabajando con mi paciencia, está trabajando con una serie de cosas, y es ahí donde eso lo va dando la madurez. Porque la inmadurez que quiere todo, ya. Un niño le pide a uno algo y le va a decir, no, démelo en un mes, tranquilo. Si usted va y le dice, vende un paquete de papas, él no le va a decir, me la puede comprar en un mes, papá, yo estoy tranquilo si usted me la da en un mes. ¿El qué quiere? Y si usted dice que no, ¿qué dice? Ya, no, pero usted no me quiere esto, que no le da esto, que unas papitas, o cuánto cuesta, son es mucho las papitas, y comienza usted a trabajarlo. Y eso mucha gente hace Dios con Dios, hacemos eso. Pero si Dios tiene el poder, Él puede mover las montañas, ¿por qué no mueve mi cuerpo? ¿Por qué no mueve mi familia? ¿Por qué no cambia mi esposo? ¿Por qué no me da el trabajo? Que es tanto simplemente que me toque el corazón de alguien y ya sé de todo. Entonces uno entra en esa inmadurez, y por eso la quinta oración, la cuarta oración, ¿qué es? Madurez. La quinta, ¿qué es? Que estemos completos en todo lo que Dios quiere. Esta oración la hicimos estos días, oramos mucho por esto, porque no solamente es estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, sino entender qué es lo que Dios quiere de forma puntual y personal para cada creyente. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? La faceta del cristianismo primero, ¿qué es? Yo estoy ahí tratando de entender por qué estoy ahí sentado, por qué Dios me atrajo, Dios me está sanando, Dios comienza a obrar, Dios comienza a tocar mi corazón, entro en una crisis de dejar el pasado, dejar un montón de cosas, pero ¿cuál es la siguiente fase? Entender que Dios me trajo no para quedarme sentado 25 años, 30 años, sino que Dios tiene un plan conmigo. Y en ese plan yo siempre digo, nadie sobra. No importa ni si es muy chiquito o es muy grande, siempre Dios puede usar a una persona, aún en la casa. La persona que movió el evangelio, que fue la persona que reconoce el doctor Cho, que fue pilar para poder traer un avivamiento a Corea, fue su suegra. Dios la puso a orar a ella 20 años antes por el hombre que Dios iba a usar para restaurar a Corea. Pero no sabía que ese hombre se iba a casar con una de sus hijas. 20 años, una señora anciana que estaba en su casa, duró 20 años orando. La Biblia dice en Lucas 2 que una mujer duró a 84 años buscando al Señor con ayunos y oraciones, y le sirvió, esperando la redención de Israel a través de la manifestación del Mesías.
Así como niños como Samuel, que a los 8 años ya comienza su ministerio. Jóvenes como José, como Daniel, como David. De todo hay en la Biblia. Pero para eso hay que entender qué es lo que Dios quiere de mí. Las dos preguntas que hizo Pablo recién convertido, porque Pablo es un hombre que entendió rápido todas las cosas, es: ¿quién eres tú y qué quieres que yo haga? Y esas son las preguntas que uno debe hacer. Señor, yo quiero conocerte. ¿A quién es el que voy a adorar? Yo quiero que Jesús se me revele. Y después de eso, ¿qué quiere Jesús de mí? Y esa es la oración que usted tiene que hacerle: Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres, Señor? Yo quiero ser completado en todo lo que tú quieres para mí. Así que esta es una poderosa oración, que es la quinta oración. Ahora vamos a la sexta oración, que está en el Antiguo Testamento, y es Salmo 51:6. Y vamos rápido porque el tiempo nos avanza. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta es una oración que pareciera que es del Antiguo Testamento, pero es una oración muy poderosa. Es la oración para mí de uno de los mejores hombres en el Antiguo Testamento que oró. Es un gran adorador y un hombre de oración profunda, porque los salmos son oraciones cantadas. Y él dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, y en el secreto Dios le ha hecho comprender sabiduría. Esta es una de mis oraciones preferidas. ¿Y cuál es esa oración? Que Dios me enseñe. Esa es una oración que usted tiene que hacer. Dios, enséñame tu palabra. Aquí la palabra íntimo lo que quiere decir es en las fibras más internas e íntimas del corazón. Que Dios le enseñe la palabra, que Dios le haga comprender, que Dios le comparta su sabiduría, que Dios le comparta sus secretos. Yo le oro mucho a Dios por esto. Yo le digo cada nada al Señor: Señor, yo quiero aprender. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero conocerte a ti, yo quiero que me enseñes tus secretos, me enseñes tus planes. Yo siempre empiezo desde octubre, noviembre, diciembre, intensifico mi oración. Señor, enséñame qué viene el 2024. Enséñame, yo quiero conocer en lo íntimo el secreto de Dios. Así que esta es una oración que usted debe hacer y se dar cuenta que en ese secreto Dios va a compartir su sabiduría. En ese secreto Dios va a colocar la palabra en su corazón. En ese secreto Dios va a poder descender con su espíritu y traer esa revelación divina. Salmo 51:11, seguimos leyendo, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me expulses de tu presencia, está en otra versión, y no quites tu Santo Espíritu. David está orando desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no desciende y se va, desciende y se queda. Eso dice la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero que usted resalte es una cosa, y esto es una de las ADNs de la iglesia nuestra. Cuando David peca, esto es resultado de la confrontación de Natán con él después de haber adulterado con Betsabé, él levanta la oración del Salmo 51. Una de sus luchas era que Dios no se llevara el Espíritu Santo de su vida. De todo lo que le pide, que él no le dice: no me quite del reinado, no me quite del poder, no le piden esas cosas. Lo que le dice es: no quites, por favor, al Espíritu Santo de mi vida. Y ese es el corazón, aunque en el Nuevo Testamento no nos quita el Espíritu Santo a los creyentes, pero sí pasa con el Espíritu Santo dos cosas: que el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo se apaga. Y esta es una oración que en estos tiempos compartimos, porque el Espíritu Santo me ministró eso. La iglesia tiene que volver a amar la unción de Él. Amar la unción, porque solo la unción tiene el poder de romper yugos en la iglesia, de sanar, de liberar, de rescatar a las personas. Y la séptima oración que usted tiene que hacer es para que usted se mantenga en una relación constante con el Espíritu Santo. Usted debe anhelar, como yo debemos de anhelar, que se pueden perder muchas cosas, pero lo que no se puede perder es la comunión con el Espíritu Santo. Usted puede hacer cosas que a Dios no le agrada, pero necesita rápido decirle: Dios, perdóname porque yo no quiero contristarte. Efesios capítulo 4 dice que contrista al Espíritu Santo para que lo lea en su casa. Y lo primero que dice: el que dice mentiras no diga más mentiras.
Dice el que vive lleno de iras, lleno de maledicencias, lleno de murmuraciones, el de falta de perdón, el que está lleno de enojos. Dice que todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que cuidar y decirle, Señor, ayúdanos a cuidar la relación con el Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos en esa comunión. Ayúdanos, por favor, a no contristarlo. Porque después de contristarlo, lo que va a pasar en una persona es que el Espíritu Santo comienza a apagarse. O sea, cuando hablamos de apagarnos, no es simplemente que el Espíritu Santo perdió su poder, sino que su manifestación se pierde en nuestras vidas personales. Ya no fluye bien su presencia, su unción, su poder, los dones. Y el cristianismo sin el Espíritu Santo, pues nada, estamos perdidos. El cristianismo sin el Espíritu Santo no es nada. Y la séptima oración que tenemos que hacer es: Espíritu Santo, yo quiero estar en comunión contigo. Si usted lo contrista, ¿qué tiene que hacer rápidamente? De una vez. En estos tiempos de oración, Dios siempre me enseña muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó el Espíritu Santo en estos 40 días es que una mañana en adoración me dijo: la manera de mantenerse en una perfecta relación conmigo es a través del perdón. Y después me explicó un pasaje bíblico. Me dijo: si tú te mantienes en una vida de perdón, mantienes una perfecta relación conmigo, porque si pecas, lo que tienes que hacer de una vez, confesarlo y arrepentirlo, pedir perdón. Si te hieren, perdona. Si hieres, pide perdón. La palabra clave es perdón. Si usted ofendió al Espíritu Santo, no se llene de culpas y huya de la presencia de Él. Lo que tiene que hacer, ¿qué es? Señor, perdóname, Dios. Yo estoy lleno de ira y enojo, estoy molesto, pero te pido perdón, Espíritu Santo, y perdono a la persona que me está ofendiendo, porque yo quiero mantener la comunión contigo, Espíritu Santo. Y a mí Dios me dio eso y fue como que se me iluminó la mente. Sí se puede vivir una vida en perfección a través del perdón, porque yo no dejo acumular pecados para decir en diciembre me arrepiento de todo lo que hice el año, sino en el momento, la hora, en la noche. No dejarlo para días, decir: Señor, yo estoy molesto, tengo un mal pensamiento, tengo un mal deseo. Señor, en el nombre de Jesús yo lo llevo, porque quiero estar en comunión contigo, Espíritu Santo. Estoy luchando, necesito la pureza tuya, pero sobre todo no quiero que se vaya la unción de mi vida, porque la unción sigue fluyendo. En el Nuevo Testamento se llama la unción del Santo, que está en Primera de Juan. Esa unción la necesitamos en nuestras vidas para seguir haciendo toda la obra de Dios, y no queremos que el Espíritu Santo esté contristado o apagado. En el Antiguo Testamento lo que más David cuidó fue que no se vaya, porque en este tiempo se iba. Cuando Saúl se desordenó tanto, dice la Biblia que el Espíritu del Señor se fue de él. Acuérdese de Sansón, cuando Sansón dijo: yo he hecho esto una y otra vez y lo haré otra vez. Y dice: pero Sansón no sabía que el Espíritu del Señor se había ido de él. Ahora, en nosotros nos pasa eso de que va y viene, pero pasa de que no puede fluir en la vida de una persona que lo tiene contristado y que lo tiene apagado. La Biblia habla de que los dones se pueden apagar, y los dones son un regalo del Espíritu Santo. Así que la séptima oración, ¿qué es? Espíritu Santo, yo necesito estar en una correcta relación contigo todos los días. Ore para que haya esa relación, esa revelación. Lo octavo está en el Salmo 51:12. Dice David: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Días pasados estaba escuchando a uno de los teólogos que me gusta, se llama John Piper, y él estaba diciendo: ¿por qué los cristianos nos cuesta vencer el pecado? Él dice: nos cuesta vencer el pecado porque encontramos mucho deleite en el pecado, pero no encontramos ese mismo deleite en la salvación. Y por eso cuando yo leí este versículo me cobró sentido cuando dice David, después de decir: no le quites el Espíritu Santo, él no dice: Señor, que yo recupere la fama, el prestigio, la reputación del rey, los dineros que se van a perder, porque dice la Biblia que sus negocios se marchitaron. Él no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Vuélveme la alegría de ser salvo, de disfrutar de la salvación. Y dice: y dame un corazón que obedezca. Y esa es una oración para hacer. Yo estoy haciendo este año esa oración. Este año vengo haciendo la oración de decir: Señor, ayúdame a deleitarme en la salvación, a disfrutar ser hijo de Dios, disfrutar la redención, disfrutar eso que Dios nos da y nos otorga gratuitamente, y es la salvación. Nos acostumbramos tanto
que parece que al final no terminara mereciéndose la salvación. Y cuando al inicio había esa oración, ese fervor de decir, Señor, perdóname de corazón. Me acuerdo cuando me convertí, la canción que estaba de moda en nuestra iglesia era Renuévame, de Marcos Witt. Y yo la cantaba y la cantaron como por 6 meses seguidos porque era la canción nueva de moda. Todas las veces que la cantaba lloraba porque yo de corazón le decía, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Era de corazón, yo era nuevo, pero lloraba eso y me salían lágrimas porque yo decía lo que necesita más de mí, porque era lo que yo creía. Yo no sé, con el pasar de los años uno como que al final dice, bueno, pues sí, pero ahorita como que me doy cuenta que no era tan así. Hasta que uno se tropieza con estos versículos y toma otro sentido de verdad. ¿Por qué David le dice a Dios que él quiere recuperar la alegría de la salvación de Jehová? En el caso de nosotros es la salvación de Jesucristo. Tenemos que recuperar esa alegría, la alegría de ser salvos por Jesucristo. Y él dice algo más, y haz que tenga un corazón dispuesto, gracias, para obedecer. Hazme un corazón dispuesto para obedecer. Son las dos cosas. Yo quiero recuperar el gozo de ser salvo, pero por otro lado, ¿qué más? Que tú me des un corazón inclinado a obedecer. Es una oración para el otro año. Mire, acá hago un paréntesis antes de seguir. Usted no se preocupe tanto por lo que le falta. Le voy a decir lo que a mí me ha pasado. Yo he tratado más de enfocarme en estas cosas que en mis peticiones personales. Yo no vivo pidiendo, Señor, yo necesito ropa, mis hijos necesitan para estudiar, Señor, esto, lo otro. Yo casi esas cosas no vivo pensando en eso. Yo doy por hechos, les soy sincero, que van a venir. Yo doy siempre por hecho eso. Yo no estoy pensando, Señor, un carrito, aunque sea uno viejito, pero que venga un carrito. No, yo no vivo pensando en eso, la verdad se lo digo. Yo no vivo pidiendo por esas cosas. Yo me doy cuenta que cuando comencé a entrar en estas cosas, a ir a la raíz, cuál es el verdadero problema que tenemos. El problema no es dejar el pecado, el problema es que no encontramos deleite en algo mayor que el pecado. Entonces, mientras usted encuentre más deleite en la cerveza, que estoy deleitado en la presencia de Dios y estoy deleitado en su gracia, mientras yo encuentre más deleite en esas cosas, ¿qué va a pasar? Siempre el pecado va a ser complejo. Siempre va a ser complejo. Siempre va a ser difícil. Entonces, por eso cuando Él dice, dame ese corazón obediente, dame ese corazón sumiso para ti, ¿qué es lo que está diciendo David? Yo reconozco que pequé terriblemente, pero reconozco que si tú me dejas al Espíritu Santo, yo voy a cambiar. Y si tú me vuelves la alegría otra vez de la salvación del Señor, yo voy a volver a encontrar el deleite que toda la vida tuve de que era un niño. Entonces, esta oración, devuélveme el gozo de la salvación, si la traducimos en el Nuevo Testamento lo que está diciendo es, vuélveme al primer amor. Ese es el gozo de la salvación. Vuélveme al primer amor, Señor. Y por eso esta oración tiene muchísimo poder si la vamos al Nuevo Testamento. Y terminamos con Tesalonicenses, capítulo 3, 12 y 13, y ahí le voy a compartir las dos últimas. Estas dos últimas, la gente no se las pude compartir bien, pero aquí sí los pueden escuchar y las personas que escuchen después la grabación les va a servir. Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor, no sé si puede seguir la lectura, ¿ya lo encontraron? Primera de Tesalonicenses, perdón. 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Quiero que lo lea otra vez. Si usted tiene su Biblia, las personas que están en casa, que posiblemente tiene el versículo en pantalla o tienen su Biblia, dice, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos. Parece una oración bonita, linda, como de tarjeta para mandarle a alguien un regalo. Pero es una oración poderosísima, pero poderosísima. Pablo está diciendo que nosotros los creyentes necesitamos crecer
Pero no solamente crecer, abundar en el amor. Y mire lo que dice: unos con otros. ¿Usted sabe cuánto aparece en la Biblia unos con otros? 30 veces en el Nuevo Testamento. Y de las cuales 20 veces aproximadamente son entre otras personas. ¿Usted sabe cuánto cuesta en la iglesia amarnos unos a otros? No es fácil. Yo lo digo desde pastor, donde la gente a veces comienza: no, ¿qué tal? ¿Qué esto, pastor? ¿Qué un problema? ¿Qué fulano? ¿Qué lo otro? A veces digo, me da ganas de decirle a la gente: mira, hermano, no pida trabajo en el lugar y a los otros no le dé trabajo a ninguno de la iglesia. Cada uno consiga por aparte y hágale por aparte. No contrate a ningún hermano de la iglesia. Yo no conozco a nadie, acá todos son. Pero no porque no quisiera ayudar, yo siempre he tratado de ayudar a la gente. Y tengo por eso mucha gente que me aprecia, porque siempre trato de ayudar, conectar esto. Mire, yo conozco a alguien, dele trabajo, eso. Pero ¿qué sucede? A veces se terminan reventando o quebrantando las relaciones. Porque se nos olvida que estamos tratando con seres humanos. Que usted puede, a veces las personas que dan trabajo sienten que no, que es que el que trabaja tiene que ser un ángel y que no se puede equivocar. O no, porque la persona es jefe, entonces no, es una persona inquebrantable porque es el jefe y tiene que ser. No, son seres humanos. A veces me han dicho, un día me dijo una señora: no, pues la persona me hizo el trabajo pero me lo hizo mal, y yo fui a decirle un reclamo y entonces ya no le gustó y esto. Entonces yo le dije a la persona: venga, lo que pasa es que me dijeron, no, pues que esa señora me regateó tanto el trabajo, que no sé qué, que me lo perdebajeó. Entonces yo digo, ¿qué es lo que al final nos falta? Tener la humildad, porque la humildad hace parte del amor. Dice: primero ámense unos a otros. Tienen que crecer en esa área y abundar unos a otros. Y después, ¿qué dice? Y le agrega un pedacito: y para con todos. Quiere decir que el amor no se puede quedar solamente dentro de la iglesia, sino ¿cómo? Tiene que irse afuera, porque se tiene que amar a todos. Y cuando uno piensa a veces en personas que son bien difíciles de amar, ¿no se da cuenta? A veces hay gente grosera, gente que le dice uno las cosas re mal, gente que uno dice es chocante. Pero la palabra dice que tenemos que sobreabundar, y esa es una oración para el 2024. Que podamos vernos con otros ojos, unos con otros y con todos los que están afuera. Por causa de la maldad, dijo Jesucristo, el amor de muchos se apagará. La única manera de mantenernos con el corazón caliente es con esta oración. Es pedirle a Dios una y otra vez que no menguemos en el amor. Que nuestro corazón se mantenga ahí. Yo este año dije, yo no puedo pasar el año, eso yo trato de hacerlo, sin con nadie que yo sepa que el Espíritu Santo me ministre que yo tengo que hablar. Y eso trato de hacer siempre. Y me he tenido que sentar con gente que a veces yo digo, bueno, yo sé que la persona al final pues va a decir que uno es el que falla en todo, pero no hay problema. Yo no estoy para exigir ni mis derechos ni nada, simplemente para decirle, si yo le ofendí, perdóname. Pero yo no me quiero quedar con esa carga, ni quiero dejar a esa persona con la carga. Porque necesitamos avanzar. Y Dios dice que tenemos que crecer. ¿Y qué más? Sobreabundar en amor. Así que la novena oración que va a ser el próximo año, ¿cuál es? Que yo crezca y abunde en el amor. Ayúdame a amar a mi esposa como nunca la amaba en mi vida. Pero ayúdame a amar a mis hijos, pero también ayúdame a amar a los hermanos de la iglesia. Es que si Dios nos da amor, nos va a proteger del mal. Lo único que nos puede proteger del mal es el amor y la verdad. Sin eso no seremos protegidos del mal. El mal no puede tocar donde hay amor. Puede tentarlo a uno a querer salirse de los estándares, pero Dios con su amor nos guarda. Y la última oración que hace el apóstol Pablo es en el versículo 13 del mismo Tesalonicenses 3:13. Dice: oro para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Se la traduzco la oración para hacerla sencilla y terminar. Pablo dice que su corazón esté sin ningún tipo de cargas.
su corazón no tenga ningún tipo de culpas, como lo habla en la Reina Valera. Culpa quiere decir que hay algo que está mal y está exhortando mi corazón, me está quitando la paz del corazón. Dice, porque mi corazón tiene que ser santo, esperando la venida de Jesucristo. Y esta es la última oración, porque no sabemos si Jesucristo venga en el 2024. Y por eso esta oración tiene que ser muy relevante el próximo año. Ahora, usted dirá, pastor, ¿no está especulando? No, simplemente estoy diciendo eso. Si creemos que Jesús viene, pues el 2004 puede ser, 2024 puede ser. Y acá dice que mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el corazón tiene que estar como irreprensible, en santidad. Quiere decir que el corazón no puede estar guardando resentimientos, peleas, pleitos, maldad, porque tiene que mantenerse irreprensible. Y este año tenemos que orar por eso, para que el Espíritu Santo nos ayude a mantener el corazón irreprensible. Si hay algo que arreglar con alguien, si hay alguien que el Espíritu Santo nos ministra, que hay que pedir perdón, sentarnos, hacer algo por esa persona, tenemos que hacerlo, porque el corazón tiene que estar irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no es reprensible. ¿Y qué es una persona que no es reprensible? Que no tiene quejas. Como no tiene quejas, no se le puede reprender, porque todas sus quejas han sido sometidas al Señor, han sido arregladas al Señor, y su corazón se está perfeccionando en la santidad del Señor, mientras espera a Jesucristo. Es lo que dice Pablo. Dice, mientras esperemos la gloriosa venida de Jesucristo con todos sus santos, el corazón de los creyentes tiene que estar irreprensible para su venida. Así que estas son las 10 oraciones que yo quiero que le animo, no es una obligación por supuesto, a que usted pueda incluirla en su menú de oraciones de todos los días. No tiene que orar las 10 todos los días, pero puede orar una diaria. Yo la hice rápido, pero yo puedo profundizar en cada oración. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo he hecho? Y básicamente todo tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me muestra cosas, me habla cosas, me confronta. Ayer y hoy me ha confrontado suavemente. He sentido su confrontación suave. El Espíritu Santo me indicó dos cosas suave, apaciblemente a mi espíritu, decir, eso tiene que superarlo. Y me he dado cuenta cómo es el Espíritu Santo, porque Él comienza a hablar. Entonces usted dice, Señor, ok, mi corazón tiene que estar irreprensible, mi corazón tiene que estar creciendo en la santidad, mi corazón tiene que crecer y sobreabundar en el amor, pero para eso necesito estar lleno del conocimiento de su voluntad. Y para eso tengo que entender que sin la fuerza de Dios no lo puedo hacer. Entonces comienza a mezclarse toda la oración, una con otra cosa, porque todo está entrelazado. Y asimismo tenemos unas 30 oraciones más que queremos enseñar. Yo tenía 40, que esa es mi meta, de lo que se oró en el Nuevo Testamento, que oraron los hombres de Dios por la iglesia de Cristo Jesús. Así que les animo a orar en el 2024. A todas las personas que van a ver el mensaje mañana, les deseamos una feliz Navidad. Aquí los que estamos, les deseamos un feliz año nuevo. Deseamos que Jesucristo sea la prioridad de sus vidas el próximo año. Ha sido un gozo y una alegría poderles llegar a sus vidas a través de estos videos, a través de esas enseñanzas que este año han recibido diferentes personas, las que hemos compartido, y que el Espíritu Santo también les acompañe en este nuevo año de vida. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta noche, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra. Nosotros queremos ser entendidos de todo lo que tú quieres, Señor. Queremos honrar al Espíritu Santo en la iglesia, Señor, porque el Espíritu Santo es el pastor. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordaría lo que Jesús enseñó y nos enseñaría cosas que habrían de venir. Y oramos, Espíritu Santo, para que nos enseñes como iglesia a orar. No queremos quedarnos toda la vida en el mismo proceso de oración. Queremos avanzar, entender la ciencia de la oración. Señor, porque cuando entramos en oración, no nos estamos dirigiendo a cualquier persona, Señor. No podemos dar por hecho que ya sabemos todo lo que Dios va a hacer, porque tú eres Dios, eres grande, eres el yo soy, el autoexistente. Y yo oro con todos los hermanos esta noche
que podemos entrar en nuevos niveles de oración, porque queremos que nuestras oraciones hagan la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en este país. Nosotros creemos que Colombia está en el radar de Dios, los ojos de Dios están en Colombia, y nosotros vamos a orar porque creemos que la nación de Colombia será guardada y redimida de todos los planes que el enemigo tiene en el mundo. En Colombia no se ejecutarán, porque Colombia es la tierra santa, la tierra del Espíritu, Señor, y hay gente que ora y que clama, y nosotros hacemos también parte de ese ejército, Señor. Gracias por todas las personas que están en casa, las personas que nos ven en otros países, en otras ciudades, las personas que ven esto después, aún en las montañas. Les bendecimos, que la paz de Cristo esté con ellos en sus hogares. Los que están recibiendo el nuevo año lo reciban en paz y en bendición en Cristo Jesús. Gracias por todas las personas que están aquí esta noche. La paz de Cristo permanezca con cada uno de ellos. El honor y la gloria para nuestro Señor Jesús siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.